Bueno, muy bien. Pues esta mañana les voy a platicar de un tema que Dios me mostró a lo largo de esta semana y le puse por nombre: Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Dios nos ha dado muchas cosas. Dios nos ha dado cantidad de cosas a lo largo de nuestra vida. Hemos sido buenos sacerdotes, hemos sido buenos administradores, hemos sido esas personas que hemos cumplido correctamente con lo que se nos ha puesto en nuestras manos. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Te invito a que busques Éxodo 19:6. A lo largo de estas semanas hemos estado hablando mucho acerca de los 10 mandamientos. Hemos estado hablando mucho acerca de lo que hizo Moisés. Y esta mañana vamos a hablar un poquito más de aquello de lo que hizo este gran varón, de lo que hizo Dios en su vida. Y a él fue el que se le reveló el deseo de Dios para su pueblo. Moisés fue el encargado. Moisés fue esa persona encargada de decirle que el deseo de Dios para su pueblo. Y lo podemos ver en Éxodo 19:6, donde nos dice la palabra de Dios: y vosotros me seréis. Esto fue algo que Dios le estaba encomendando a Moisés para que le dijera a su pueblo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hoy en día eso nos está diciendo nuestro Señor. Hoy en día eso nos está diciendo que nosotros seamos ese reino de sacerdotes aquí en esta tierra, ahora en este siglo, ahora en este tiempo actual que estamos viviendo. Que seamos esos sacerdotes, que seamos aquella gente santa. Qué gran encomienda, ¿no? Cuando el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Cuando el pueblo de Israel era un pueblo que no sabía vivir su vida propia. Y yo te lo puedo poner como un ejemplo, como cuando nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo de 6, 7 años está con nosotros, está viviendo. Él no puede salir a vivir su vida todavía. ¿Por qué? Porque él aún está, nosotros le hacemos todo. No sabe trabajar, tal vez, no sabe defenderse. Y es algo que te puedo decir como el pueblo de Israel estaba. El pueblo de Israel le decían: haz tal cosa, lo hacía, y ellos estaban sometidos en Egipto. Ellos hacían lo que el rey de Egipto les decía que hagan, y eso hacían. No tenían esa libertad de hacer su vida. Imagínate cómo se sentía Dios. Su pueblo en opresión, su pueblo en esclavitud, su pueblo en donde no tenían la libertad de adorarle. Pero este era el deseo de Dios para con su pueblo: que sean unos sacerdotes, que sean santos, una gente santa, gente que sepa vivir su vida bien, agradando a Dios. Moisés en realidad fue un gran líder, un líder
que fue llamado por Dios para hacer uno de los trabajos más impresionantes de la vida. Guió a todo su pueblo de Egipto a Canaán, una nación, el pueblo de Dios era una nación grande. O sea que el paquete de Moisés no era nada fácil. Imagínate mover a un pueblo enorme. Es muy difícil, ¿no? En ellos habían mujeres, en ellos habían varones, adolescentes, niños, bebés, qué sé yo. O sea, había de todas las edades. Imagínate esa gran responsabilidad sobre Moisés. Vemos también que Moisés, ¿por qué fue escogido? Porque era un hombre manso y humilde. Un hombre manso y humilde. Lo puedes ver ahí. Vamos a Éxodo 7:6. Vemos cómo el carácter o el modo de ser de Moisés, cómo era. Nos dice que hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Eso se le llama obediencia, ¿verdad? Eso se le llama que Moisés vivía una vida de obediencia. ¿Por qué está escrito en la Biblia? Porque es algo muy importante el obedecer, nuestra actitud, cómo hacemos las cosas. Pero sí, verá cómo nosotros queremos que Dios nos use, pero no obedecemos. Nos dice nuestro líder, ¿no? Hay que ir en la célula entre semana. No vamos. O nos dan alguna instrucción de lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y pensamos que hasta que Dios me lo diga. No, por eso Dios está dejando a líderes al frente de cada uno de nosotros, para que por medio de ellos nos dan instrucciones y nosotros debemos obedecer. Qué padre sería como le sucedió a Moisés, ¿verdad? Que fue escogido directamente por Dios. Pero hoy en la actualidad tú tienes líderes que Dios utiliza para guiar tu vida. Y eso es lo que vamos a ver. Algo que pude ver de Moisés, de la vida de Moisés, es que era levita, hijo de Amram y Locabet. Nació en Herópolis, famosa ciudad bajo Egipto, adoptado por la hija del rey de Faraón y educado por ella misma. Su primer periodo terminó cuando, aún estando en Egipto, tuvo que huir a Midian. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque mató a uno de los que estaba maltratando a los esclavos, a uno de los que a un egipcio, y tuvo que huir. Pero vemos que la vida de Moisés es una vida que aparentemente, como lo leemos o como sabemos cómo es, fue fácil, cuando realmente realmente no fue así. Para que Moisés pudiera empezar su ministerio, tuvieron que pasar 80 años, las cuales los podemos dividir en dos secciones. Los primeros 40 años estuvo con todo, estuvo en el palacio. Y vamos a llamarle así, cómo Dios preparó a Moisés para llevar esta gran tarea. Dios preparó a Moisés en dos escuelas. Y vamos a llamarle la primera escuela la del palacio. Y la segunda escuela vamos a llamarle la del desierto. Dios no tiene prisa para prepararnos, mis hermanos.
No tiene prisa. Él lo que busca en cada uno de nosotros es la obediencia. Es que tú le obedezcas, es que tú estés en línea con Él. De esa manera es como avanzas y tú determinas el tiempo. Cada uno de nosotros ha pasado tal vez por muchas situaciones. Y te puedo decir que la escuela del palacio para Moisés fue donde él aprendió a tener prácticamente todas las comodidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendió Moisés ahí? Aprendió a ser príncipe, costumbres reales, la alimentación real, la vestimenta de príncipe, la visión de reino. Imagínate que Dios hubiera escogido a alguien que estaba dentro del pueblo de Israel, que estaba con la mentalidad de esclavo. ¿Iba a ser un buen líder para guiar al pueblo de Dios? No iba a ser un buen líder. Entonces tuvo que Dios preparar a alguien externo. Y sabemos que ¿cómo le hizo Dios? Dios guardó a Moisés desde pequeñito. Su mamá, su hermana los llevaron, ya sabemos, al río para que la hija del rey lo encontrara y de esa manera pudiera vivir un israelita dentro del palacio. Y vemos que él aprendió esos modales de príncipe, vemos que él aprendió a comer, a sentarse en una mesa real, donde muchas veces vemos cubiertos, ¿verdad? Vemos servilletas, vemos manteles, vemos utensilios, que muchas veces en lo personal ni sé usar, ¿verdad? Todo eso lo fue aprendiendo Moisés, y sobre todo algo muy importante, una visión. Tenía visión, porque tenía una enseñanza, le enseñaban, lo instruían. Eso es la preparación que tuvo Moisés, y eso le duró unos 40 años aproximadamente. Él a lo largo de su vida, ahora que estudiamos la vida de Moisés, él fue un gran poeta, fue un general, fue un administrador, un legislador, estadista, libertador, poesista e historiador. Esto le llevó 80 años a Moisés. Esto le llevó 80 años a Moisés claro que él vivió más tiempo, ¿verdad? Pero cómo Dios fue preparando a alguien tan especial para sacar su pueblo de la esclavitud. Vemos que le llevó mucho tiempo prepararse. Hoy en día, ¿cómo nos estamos preparando cada uno de nosotros? Hoy en día, ¿en qué etapa de tu vida estás? Y estoy hablando en la etapa de tu vida como cristiano, como aquella persona que tiene una relación con Dios. ¿Cómo la estás llevando? ¿La estás llevando de una manera al ahí se va? ¿De una manera que nada más vienes los domingos, escuchas la palabra, te metes en la presencia de Dios en la alabanza y toda la semana vives tu vida como cualquier otra persona? Créeme que Dios tiene un propósito en tu vida. A cada uno de los que están aquí, Dios tiene un propósito sembrado en tu vida. Y no sé cuál sea ese propósito. Eso tú lo tienes que investigar, como le pasó a Moisés. Él no sabía cuál era el propósito. Él no sabía por qué tenía ese sentimiento de cuidar, de proteger a los israelitas. O tal vez sí lo sabía y por eso lo hacía, pero él sabía que tenía que hacer algo por el pueblo de Israel. Él tenía que
Él estaba consciente que se tenía que preparar para libertar al pueblo de Israel. Y él no sabía cómo. Dios te ha dado algo muy importante, una encomienda muy importante para que hagas. Pero si no te preparas, Dios no te lo va a poner en tus manos. Dios no te lo va a dar. Porque vas a ver que no va a funcionar. Si aún vemos a Moisés, cómo batalló, cómo tuvo que aprender estrategias a lo largo del camino para mantener al pueblo unido, para mantener al pueblo caminando, avanzando, y sobre todo, mi hermano, sobre todo cambiando sus mentalidades, cambiando en la forma que pensaba el pueblo de Israel. Esa tarea tenía Moisés. Y déjame decirte que cada uno de nosotros no estamos lejos de esa gran encomienda. Tenemos a personas en nuestras manos que no están tomando en cuenta en su vida a Dios. ¿Por qué? Por muchas razones, tal vez. Porque crecieron en un ambiente diferente. Pero nuestra encomienda es llevarlos a los pies de Cristo. ¿Cuántos de aquí, si me lo pueden señalar alzando la mano, cuántos de aquí tienen familiares o tienen amigos muy queridos que no conocen a Dios? Alce la mano. Wow, 99.99%. ¿Verdad? ¿Te gustaría ver a estas personas que amas en el desierto, quedarse en el desierto, quedar abandonados en el desierto? ¿Y qué es el desierto? ¿Qué te puedo decir hoy? ¿Qué es el desierto? Es el sufrimiento eterno. Es ahí donde va toda persona que no reconoce a Cristo en su corazón. Y esa es nuestra encomienda, ¿verdad? Yo creo que ese es nuestro principal encomienda de parte de Dios. Y de ahí van a venir muchos más. Que tú lleves a los pies de Cristo a toda tu familia, a todas aquellas personas que tú amas. Dios nos ha llamado para que seamos esos gobernantes. Dios nos ha llamado para que nosotros nos levantemos a hacer las cosas, no que nos hagan las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí nada más llegan a su célula como asistentes y esto que te digo ya lleva 1 año, 2 años, solamente yendo a una célula, solamente viniendo a estas reuniones? ¿Cuándo vas a empezar a ser un sacerdote? ¿Cuándo vas a empezar a tomar responsabilidades que te hagan trabajar, que tú tengas esa visión, que tú tengas ese ímpetu de hacer lo que Dios te ha encomendado? No siempre vamos a ser esclavos, no siempre vamos a estar solamente sentados, no siempre vamos a que nos sirvan. Tienes que ponerte en la brecha, tienes que aprender. Y hoy me dirás, es que pues no sé dirigir una célula, no sé cómo hacerle para estar en un ministerio. Moisés se preparó.
Moisés tuvo un tiempo de preparación. Por eso esta ya tarde yo te invito a que entres, que tengas visión, que tengas una visión de que no toda la vida voy a estar en este lugar. Tengo que avanzar. Y estos varones que están ahorita en este encuentro, con ese deseo están saliendo. Están saliendo con el deseo de reparar sus vidas. Están saliendo del encuentro con deseos de llegar y pedir perdón al que hay que pedirle perdón. Están deseosos de salir a amar a sus esposas. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ¿verdad? Porque ellos han comprendido que no han hecho bien las cosas. Y por eso están entrando en ese proceso. Están entrando en el proceso de no quedarse estáticos, no quedarse quietos. Es avanzar. ¿Y cómo lo haces? Preparándote. Te tienes que preparar. Yo te doy una buena noticia. Hoy en día ya tienes un avance. Hoy en día ya has avanzado. No estás en cero. Cuando Moisés sale del palacio, cuando Moisés se va del palacio, él empieza a aprender, él empieza a experimentar pues cosas que no había vivido, situaciones que no había pasado. A lo largo de mi vida y en muchas ocasiones, aún siendo cristiano, me ha pasado situaciones en las que yo digo, Padre, ¿por qué me pasa esto? Situaciones que hemos pasado mi esposa y yo a lo largo de nuestro matrimonio, y he dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa? ¿Por qué soy así? Yo no la quiero lastimar, yo no quiero, en mi corazón no está el lastimarla, pero lo hago. ¿Qué pasa? No es de ahora, eso es más atrás. Y ya están pensando, no, es de atrás. ¿Por qué? Porque pasé un tiempo de igual manera en el desierto. Me sucedían cosas que yo no me explicaba. Y hoy en día comprendo por qué sucedieron. Hoy en día yo le puedo hablar a una pareja, aconsejarla. Te vas por ese camino, así vas a acabar. Pero si te vas en este, saldrás adelante. Y lo digo con una seguridad porque ya me pasó. Porque ya pasé por ahí. Y Dios ha usado nuestras vidas con aquellas situaciones que hemos atravesado para dar consejos, para dar dirección, para dar ánimo, decir que sí se puede, que fue peor lo que me pasó, lo tuyo está más facilito. Dios te tiene que preparar, pero si tú tienes la disposición, eso es lo importante, mi hermano. Eso es lo importante, que esta mañana salgas de esa puerta con el deseo de cambiar, de obedecer, de decir, Señor, prepárame, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que aprendió Moisés en el desierto? En el desierto le duró 40 años estar en el desierto. Sale del palacio, se va al desierto, donde se forma su carácter.
Ahí es donde aprende la soledad, la angustia, el fracaso, la persecución, la crítica, la murmuración de otros. Es ahí donde él aprende todas estas situaciones. No habían comodidades, no había una campanita que diga ya está listo el desayuno, ya está listo ahí la comida ya servida. Ya no habían esos vestimentos reales, ya no habían esas comodidades, ya no estaba su camita ahí toda rica, deliciosa. ¿Qué se fue formando? Se fue formando su carácter. Dios no te va a quitar el carácter que tú tienes. Dios no me quitó mi carácter, déjame decirte. Yo soy una persona que si me enojo lo escondo, nada más cuando ya de plano lo saco, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué soy así? Y esto me perjudicaba mucho en el tiempo que estuve en escuela. Yo decía, ¿por qué soy así? No quiero ser así. Yo quiero ser como esos que peleoneros y que le entran a todo. Yo así quiero ser, Señor, decía. Cambia este carácter que yo tengo. Déjame decirte que no lo cambió. No cambió mi carácter. Lo formó. Lo formó porque Él tenía un propósito para mi vida. Y ahora sé por qué soy así. Ahora soy consciente por qué tengo esta forma en mi ser. No te quejes de cómo eres. No te quejes de tu carácter. Moisés fue al desierto porque Dios sabía que tenía que formar su carácter. Dios sabía que con ese carácter no iba a poder con el pueblo. Con ese carácter sabía que no iba a poder avanzar ni siquiera 1 kilómetro. Y ahí, en la soledad, ahí en la angustia, ahí pasando incomodidades, Él fue aprendiendo, Él se fue llenando. Eso es lo que quiere Dios de ti, mi hermano. Llevarte a un punto donde seas formado. Llevarte a un punto donde realmente digas, voy a cambiar de dirección. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Porque son hábitos que hemos estado trayendo, no sé, 20, 30, 40 años, no sé cuántos años tengas, pero son hábitos que has estado acarreando a lo largo de toda tu vida. Y para que un hábito se quite de tu vida, tienes que tener buenos hábitos, pero no nada más los domingos, no nada más una vez al año. Los tienes que practicar constantemente para que ya quede en ti. Batallamos muchas veces batallamos. Y precisamente Moisés, allí en la soledad, allí en las incomodidades, Él fue formando el carácter conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? En el palacio él tenía un cetro de príncipe. En el desierto, ¿con qué se graduó? En el desierto se graduó con una vara, ¿verdad? Dios, ¿qué le dio? No le dio un cetro, le dio una vara. Y esa vara fue una herramienta muy simbólica, pero sí, en lo real se le fue entregada una vara. Y esa vara a él le sirvió de mucho para lo largo de la trayectoria en que estaba llevando a su pueblo.
Hoy nosotros, ¿qué tenemos como vara? No de los bebés, ¿verdad? No la vara de bebé. La palabra de Dios es nuestra vara hoy en día. ¿Cuántos de nosotros ocupamos esa vara cuando estamos en una situación difícil? ¿Cuántos de ustedes ha llegado en un punto de su vida donde es una Y, un camino para acá y otro camino para acá? Yo muchas veces los he escuchado decir como estoy contra la espada y la pared. Yo he pasado por esa situación. Hace mucho tiempo estuve en esa situación. ¿Para dónde me voy? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde qué camino voy a tomar? Escuchando consejos, escuchando personas que Dios puso en mi camino, tomé una decisión. ¿Creen que fue buena o fue mala? Buena, ¿verdad? Porque estoy aquí. Si no, no estuviera yo aquí. Si no, quién sabe dónde andara. Pues obedecí a lo que Dios tenía para mi vida y entré en el proceso. Y por eso hoy en día estoy aquí frente a ustedes. Hoy en día puedo hablarles, hoy en día puedo transmitirle lo que Dios me ha dado para ustedes. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede hacer lo mismo. Cada uno de ustedes tiene ese propósito ahí que está queriendo salir. Y hay muchos que tal vez lo están sintiendo, ya mero, ahí está. Puede ser que haya muchos que ni en cuenta. Pero Dios quiere que tú uses lo que Él te ha dado. Moisés usó la vara para abrir el mar. Moisés usó la vara para hacer brotar agua de la peña. Una herramienta que Dios te ha dado. Una herramienta que Él ha puesto en tus manos. Y muchas veces ahí lo dejamos. Lo olvidamos. Nos preocupamos más en estar en el palacio. Nos preocupamos más por estar en la comodidad. Y no usar la herramienta que Dios nos ha dado. Hoy estos varones que vienen se les van a entregar en sus manos. Van a regresar ahí en sus casas. Van a notar muchos cambios en ellos. ¿Qué vas a hacer? Son unos bebés. Hoy en la mañana eran unos niños. Anoche tuvimos una alabanza perfecta. Esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Vamos a Éxodo 3:7. Esto que pasó fue la introducción. Ya vamos a entrar en el mensaje. ¿Está bien? En serio, porque no creo que todavía no termina. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuántos quieren aprovechar este tiempo mientras ellos llegan? Bueno, pues vámonos. Vamos a hacer la última oración y ya nos despedimos, ¿les parece? ¿No?
Es que no vi que nadie levantó su mano. Están muy calladitos, están muy serios. Yo quiero pensar porque están extrañando a los varones que están ahí. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Imagínate el corazón de Dios. El corazón de Dios mirando a su pueblo que está que su pueblo está siendo ¿cómo dice aquí? Que ha conocido sus angustias. Pero dice que también escuchó su clamor, ¿verdad? Yo me quiero imaginar al pueblo de Israel clamando a Dios, porque acá dice que Dios escuchó su clamor. Y dice Dios que Él sintió, vio su angustia de ellos. Yo creo que era muy difícil ser un esclavo ahí en Egipto. Vivir ahí con esa descripción nos da la señal de que había un sufrimiento. Y la estaban pasando terrible, ¿verdad? Dice que Él conoció sus angustias. En el 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios, con la opresión de los egipcios, que los oprime, ¿no? Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Hasta aquí vemos cómo Dios ya le empieza a platicar a Moisés su deseo. Aquí vemos cómo Dios le dice a Moisés: oye, mi pueblo está sufriendo, han llegado a mí sus clamores, yo he visto cómo ellos están en angustia, cómo cada vez los explotan más, cómo cada vez están sufriendo. Aquí notamos en estos versículos que Dios se preocupa. Y yo creo que aquí es cuando Dios dice: ya es tiempo. Ya es tiempo. Pero ve a Moisés y lo ve de una manera que dice: chispalas, todavía le falta. Lo tocó ahí, dice: todavía está, perdón Moisés, pero ya mi pueblo urge que salga. Pero Dios no va a esperar a que tú estés completamente bien para que Él te use. Dios no va a esperar a que ya, ay Padre, ya estoy, ya no tengo, ya estoy listo para servirte. No, Dios te va a usar con tus defectos. Dios va a usar aún con esos pretextos que tú tienes.
Él te va a usar. Él no va a esperar a que ya estés completamente listo. Por eso te digo, es tiempo de prepararse hoy. Hoy es tiempo, porque no vas a saber cuándo Dios te va a llamar y te va a decir, ¿sabes qué? Tengo esta misión para ti. Entonces tienes que estar listo. Tienes que empezar a prepararte. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí empiezan los problemas, ¿no? A lo mejor hubiéramos pensado de que Moisés dijo, como Dios le está diciendo, se le está acercando y le está diciendo, oye, ya, y te estoy escogiendo a ti. Pareciera que Moisés iba a decir, ay, qué padre que a mí me escogió, yo lo estaba esperando. Pero vemos que Moisés, ¿qué dice? ¿Quién soy yo? O sea, que diciendo, ¿por qué a mí? Y muchas de las veces así nos portamos con Dios. ¿Por qué a mí? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Israel al pueblo, serviréis a Dios sobre los montes. Wow. Yo siento que el pueblo de Dios tenía ansias de adorar a su Dios. Tenía deseos de buscar la presencia de Dios. Pero como esclavos no podían hacerlo. Y esta promesa le está diciendo a Moisés, cuando salgan, me van a adorar en los montes. Y este fin de semana que estuvimos en este hermoso lugar, unas instalaciones muy bonitas, adorar en ese lugar donde miras de este lado está el monte, donde miras de este lado están árboles. En la noche escuchas los sonidos de los animalitos. En la mañana ahí cantando al pavo de monte. Qué padre, qué hermoso estar en la presencia en lugares así. Y esto era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Así lo van a hacer cuando ustedes estén libres, cuando ustedes salgan. No nada más le estaba diciendo qué misión iba a hacer, sino también le estaba diciendo el premio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver qué más le encomienda a Dios a Moisés. Dijo, y serviréis en los montes. En el 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y sigue con sus interrogantes Moisés, ¿no? Pero otra vez Dios le responde y le dice, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. ¿Quién es Dios? Yo soy, dice. Él es Dios. O sea, no hay explicación. No les tienes que decir, mira, pues es que Dios, pues no lo veo, no lo conozco, pero Él me mandó. O Dios es como nadie lo ha visto, es como una luz. O no tienes que dar explicación. Dios es Dios. Si Dios te está mandando a que tú le hables de Cristo a tu vecino, hazlo. Obedece. Si te está mandando a que entres a la escuela de crecimiento, hazlo, porque te vas a preparar. No preguntes, ¿y quién me envía? ¿Y qué voy a decir cuando yo llegue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Dios te va a poner las palabras correctas de las que tú vas a decir, de las que van a salir de tu boca.
Esa es la gran maravilla de Dios, que cuando tú das el primer paso, como siempre ha dicho el pastor Carlos, tú das el primer paso, Él da el siguiente. Pero tú lo tienes que empezar a hacer, tú tienes que empezar a obedecer. Y Moisés preguntaba y preguntaba, quería de alguna manera por ahí escabullirse y que le diga a Dios, bueno, pues no lo hagas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice entonces en el 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, porque con él se me recordará todos los siglos. Aquel Dios que mandó a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ese mismo Dios es el que está hoy aquí. Ese mismo Dios es el que te puede sacar de Egipto, del que te puede sacar del mundo. Egipto hoy en día es el mundo. En Egipto tenemos todas las comodidades. En el mundo podemos hacer todo lo que querramos. ¿Hay alguna restricción en viviendo fuera de Dios? No, hacemos lo que querramos, ¿verdad? No lo hay. Entonces, aquel mismo Dios que le dijo a Moisés: ve y diles quién soy, ese mismo Dios es aquel que hoy te está hablando. Ese Dios es aquel que hoy está en este siglo, en este tiempo, porque se le recordará por los siglos. Amén, así es. ¿Y sabes qué? No nada más ahora. Si Cristo no viene y pasa en otro siglo, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces aquí lo importante, en el tiempo de Moisés, donde se le fue dada esta encomienda y donde él fue y les dijo quién es Dios, les predicó, les dijo: mira que este Dios me ha mandado, conózcanlo, es así, así. Es el mismo que te está hablando hoy en día. Ellos ya están en la presencia de Dios. Ellos, su época ya pasó. Su época ya fue. Hoy estamos aquí. Estamos diferentes personas. Diferentes personas estamos hoy aquí. ¿Estarás dentro de un siglo aquí sentado? No, ¿verdad? Wow. Entonces eso nos hace pensar que no tenemos un siglo de vida. Eso nos hace pensar de que lo que Dios nos diga que hagamos lo tenemos que hacer ahora, porque el tiempo se va a acabar. Y si no lo hiciste, va a suceder como dice esta escritura. Como dice que Moisés fue aquel que hizo el éxodo del pueblo de Israel. Se te va a recordar a ti como aquel que le presentó a Dios a una generación completa. Se te va a reconocer a ti de esa manera. ¿Cómo se te va a reconocer dentro de un siglo, 2 siglos, si Cristo no ha venido? Por eso es muy importante que desde ahora
nos pongamos en preparación. Y dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del efeseo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová es el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios hoy quiere sacarte de la vida en que estás viviendo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú tomes la decisión de ya no más tener la mentalidad de un esclavo. Tienes que tener la mentalidad de visión, de una visión que Dios ha puesto en ti, de saber que tú eres aquel que va a usar para que tu generación sea para Cristo. Eso es lo que Dios quiere hoy en día para ti, usarte. En el capítulo 4, vamos a adelantar un poquito, en el capítulo 4, versículos 10, después de que Dios le está, vamos a decirle de esta manera, convenciendo a Moisés para tomar esta gran responsabilidad. Fíjense qué dice. Vemos que Moisés ya le dijo: pues qué voy a decir, cómo es que voy a ir, y Dios más adelante ya le dio todas las herramientas hasta para que él haga milagros. Le mostró Dios cómo tiene que hacer milagros con la vara que le ha dado. Y Moisés se quedó así: bueno, pues ya no puedo por ese lado, pues por aquí ya no me puedo zafar, vamos por el otro lado. Y vean que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. O sea, ese ay como que ya se había cansado, creo, ¿no? O sea, como que dice: ay, otra vez, ¿no? Bueno, vamos a intentarle, dice Moisés. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y se empezó a ir ya por el otro lado. O sea, ya en mi persona, pues voy a ponerle trabas para ver si me dice: ya no le haga, ya dejo mejor en paz a Moisés, ¿no? Y empieza Moisés con sus prejuicios. ¿Cómo me vas a usar a mí? Si soy así como soy, ¿por qué me quieres usar? Desde que yo te conozco, nunca he pasado al frente a tomar un micrófono. Desde que yo te conozco, nunca he podido dirigir una célula, porque no tengo facilidad de palabra, porque no siento que no tengo la capacidad de hablar bien. De una manera muy personal, en el tiempo que yo estudiaba, el que me acuerdo es de la preparatoria,
que nos hacían hacer proyectos y teníamos que pasar adelante a presentarlos, a dar una exposición. Yo no podía. Yo era que tal vez me metía a hacer las manualidades o las cartulinas y que otro hable. Yo no puedo. Me temblaban las piernas, solo podía decir 5 palabras y ¿qué más digo? Estaba yo bloqueado, completamente bloqueado. No podía, no tenía esa parte. Vengo a los pies de Cristo, lo mismo me pasa. Que no me pregunten a mí en la célula, que no se acerque a mí el que está dando la clase. Yo tenía temor, tenía esa parte de que yo no me desenvolvía. Y me identifico mucho con Moisés en esta parte. Yo le ponía excusas. Y yo recuerdo que de repente me decía en esa época, ¿puedes dirigir la célula? No, buscaba yo un pretexto y me la zafaba. Y buscaba yo, me proponían otras cosas y buscaba zafarme. Pero hasta que un día entendí, gracias por la vida del pastor Carlos, que una vez me aconsejó y me dijo, mira, a mí me han dicho y a mí me ha funcionado, de que todo lo que te digan hacer de parte de Dios, nunca digas no. Nunca digas no. Y desde que empecé a practicar esta parte en mi vida, he crecido mucho. Una de las primeras cosas, una de las primeras encomiendas que me hicieron fue: ¿quieres abrir una célula? Y me acordé de las palabras y dije sí, sin saber cómo hacerle. Sí. Y ahí me metí, aprendí, dominé la célula. Y un cierto tiempo, ¿quieres ser líder de una red? Nunca me lo imaginé que me iban a proponer esa área. Sí, está bien. Y Dios puso en mis manos a líderes. Y de esa manera fui creciendo y fui aprendiendo de que cuando alguien se acerque a ti y te diga: ¿quieres hacer esto de parte de Dios? Nunca digas no. Nunca digas no, porque a Dios es el que estás negando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que te estás estancando. Te vas estancando. Y te va a suceder como un vehículo cuando está en la arena. Cuando entra a la arena, y sí, la arena es muy suavecita y hasta el coche no se va a sentir nada porque está suavecita. Pero va a llegar un momento en que te vas a estancar. Y le vas a querer darle para que pueda salir y te vas a hacer todo tu esfuerzo, y al contrario, mientras más esfuerzo hagas, más se va hundiendo la llanta. No esperes a que llegue ese momento en tu vida. A partir de ahora, sé materia dispuesta en las manos de Dios. A partir de ahora, no pongas esos pretextos que a veces, si nos escucháramos nosotros mismos, nos reiríamos, no le encontraríamos sentido. Muchas de las cosas que nos atan son esos pretextos. Y el 11 nos dice, le vuelve a responder Dios a Moisés. Jehová le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve al ciego. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué más necesitaba Moisés? Esto mismo es lo que tú tienes ahora. Son las herramientas. Es
la promesa que Dios ha dejado para su pueblo. Y tú tienes que usarlo. Muchas veces nos da pena hablar. Muchas veces nos da pena ¿por qué dirá la gente? Tienes que aprender a hablar lo que Dios pone en tu boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres? ¿Son libres? Muy bien, me parece bueno. Entonces, ¿están captando todo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Pues les tengo una buena noticia. Vamos a buscar primera de Pedro 2:9 y con esto voy a finalizar. Primera de Pedro 2:9. Lo tenemos aquí en la pantalla. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde está ese linaje escogido? ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Sí? Todo aquel que entre en este versículo, que entre en esta palabra de Dios, póngase de pie. Todo aquel que crea esta palabra, póngase de pie.